Gracias a Carlos Zelaya y a Eudalio Urbina, es un gusto saludarlos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde sintonizarnos 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, si en algún momento va a salir de su casa. En la zona central del país en la 93.5, 90.3 en la cálida Choluteca y en el Caribe hondureño en la 105.5. Hoy tengo un invitado muy especial, un personaje de la vida de Latinoamérica, un personaje mundial, el expresidente Rafael Correa del Ecuador. Quiero agradecerle, presidente, que haya aceptado esta invitación. No, con todo gusto. Me honra estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lo han tratado? Bueno, eso es lo que le dije a la presidenta cuando nos reunimos y al expresidente Zelaya. Mejor que cuando era presidente. No, nos han tratado de maravilla y estamos muy, muy agradecidos y felices de volver a esta tierra tan querida. Sí, recuerdo, usted fue presidente en el 2007 al 2017 en el Ecuador, allá por el 2007 a finales, tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era secretario del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Se formó un vínculo, una amistad entre ustedes. Usted vino a Honduras y el presidente Zelaya, antes de que usted volviera acá, ahora, para hablar de cómo está la situación económica del país, siempre me platicaba de su forma de cómo manejó el Ecuador, y una vez me acuerdo que estábamos en Quito con el presidente Zelaya y me hablaba de cómo usted había logrado la victoria y me decía, recién usted había tomado posesión, este hombre va a cambiar Ecuador. ¿Cómo hizo con ese Ecuador que encontró y al Ecuador que dirigió 10 años? Bueno, primero una precisión, está viendo el resumen y que venimos como asesores. No, hemos sido invitados, nosotros tenemos una fundación que hace consultorías económicas de toda índole, no solo económica, reforma del Estado, etcétera, sobre todo a gobiernos progresistas, ¿no? Trabajamos con gobiernos progresistas y nos invitaron pues para, siempre es bueno un observador externo, porque en el día a día, grandes técnicos, nos hemos reunido con grandes técnicos del Ministerio de Finanzas, del Banco Central, pero tal vez se puede perder de vista el bosque. Siempre es bueno una visión externa, imparcial, objetiva, y nos trajeron para eso, y ha sido una semana, bueno, hasta el día de hoy, bastante fructífera, y creo que podemos aportar en muchas cosas. Veremos si después el gobierno venezolano necesita nuestro servicio en forma permanente por cierto periodo, pues estamos siempre a las órdenes. ¿Cómo transformamos Ecuador? Bueno, mire, mucha gente cuando llega dice los problemas, ¿no? Y no se dan las soluciones. Nosotros conocíamos esas soluciones, pero no nos engañemos. El problema no es solo técnico, es sobre todo político, cambio de las relaciones de poder. ¿Por qué América Latina 200 años en su desarrollo? ¿Por qué el Río Grande al norte se desarrolló, al sur seguimos en su desarrollo? Hay muchas explicaciones, la cuestión técnica, tecnológica es una de ellas, pero son causas próximas. Las causas remotas es la clase de élites que nos han dominado desde antes de la independencia y continuaron con otros nombres después de la independencia. Entonces, ¿qué han impedido? El progreso de las grandes mayorías, cuando ha habido progreso técnico ha sido para ellos, para sus clubes de lujo, colegios de lujo, barrios de lujo, construir murallas más altas para distanciarse y diferenciarse de los demás. Entonces, sobre todo un proceso de cambio en las relaciones de poder, el desarrollo. Y cambiando esas relaciones de poder, gobernando en función del bien común, logramos lo que logramos. Más capacidad técnica, obviamente, pero por ejemplo renegociamos deudas. ¿Quién se atrevía a renegociar deudas? Porque era que gane el país y no ganen tanto los acreedores y especuladores. Renegociamos los contratos petroleros, se nos lleva nuestro petróleo en pesos y liberamos decenas de miles de millones de dólares que sin renegociar esos contratos, todo ese periodo de altos precios del petróleo se lo hubieran llevado las transnacionales. Triplicamos la recaudación de impuestos. La evasión de impuestos era un deporte nacional. Disminuimos lo que se llama el gasto tributario, renuncia fiscal o las exenciones, incentivos, que como dije ayer, cuando son para los ricos son incentivos, cuando son para los pobres son subsidios y populismo, ¿no? Y que eran tremendamente ineficientes, eran en función del poder, no en función de la racionalidad económica. Pero fíjate, eso que dice, cuando es para los pobres subsidio, sí, es populismo. Pero cuando es para los ricos... son incentivos.
¿Y cómo curar eso en América Latina? Cambio, o sea, la raíz de esto es que haya gobiernos en función, no solo gobiernos, estados en función del bien común. Estados reales, no estados aparentes representando unos cuantos, como decía un pensador boliviano, ¿no? Le llamaba estados aparentes a los estados latinoamericanos. Entonces, aunque no lo crea, el problema de fondo es político, lo técnico viene después. Entonces, lo fundamental es cambiar las estructuras del Estado por medio de un gobierno que esté en función del bien común. Eso no es nada fácil. Uno se juega la vida, como se la jugó el presidente Zelaya en el golpe de Estado, como me la jugué yo en el 2010. ¿Por qué? Porque ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes reales continúan intactos, el poder económico, el poder militar, el poder mediático. Cuando usted está en un hospital y sale a una ventana y dice voy a dar la vida y se toca el pecho acá, ¿qué pensaba en ese momento? Que si era necesario morir, ahí quedamos. Si usted asume la presidencia en países como los nuestros, 200 años desde sus inicios como repúblicas independientes en el subdesarrollo, de las regiones más desiguales del planeta, con injusticias intolerables, pero que por cotidianas ya no nos sorprenden, debe estar dispuesto a jugarse la vida, si no está cometiendo un fraude democrático, está engañando a la gente. Usted fue un presidente para el pueblo. ¿Qué hizo con los ricos y la gente pudiente de Ecuador que no lo quería? Bueno, no me quieren todavía, pero usted ve incluso la irracionalidad de eso. Con nosotros, las utilidades empresariales se triplicaron. Vea el pago de impuesto a la renta. O eran evasores antes, o con nosotros les fue muy bien. En verdad son las dos cosas. Evadían, los obligamos a pagar y les fue muy bien. Y el propio presidente actual, Guillermo Lasso, vea, pasó de pagar $30.000, uno de los hombres más ricos de Ecuador. De $30.000 con nosotros pagó $2 millones en un año. ¿Ya? Entonces, ¿Lo quiere Guillermo Lasso? No, porque evadía y porque le fue bastante bien con nosotros. Entonces, racionalmente, si fueran empresarios, si tuvieran la lógica, incluso un empresario capitalista que busca la rentabilidad de su empresa, deberían votar 500 veces por nosotros. Pero esa no es la lógica de nuestra clase empresarial. Es la lógica de las élites, mantener el poder para seguir dominando, para seguir sometiéndonos. Y gobierno que no se somete, hay que destruirlo por todos los medios. ¿Cómo quedó la economía de Ecuador cuando usted salió del poder? Hay que ver el periodo de 10 años y ahí están los indicadores, ¿no? Me contaban ayer que en una reunión del grupo ni sé cuánto, el encargado de negocios de Estados Unidos reclamó a un ministro cómo traen a Correa que dejó quebrado el Ecuador. Primero, da pena la ignorancia de ese pobre hombre, ¿no? Que muestra un dato, no relatos. Y segundo, bueno, respetando mucho la institucionalidad hondureña, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? O sea, ¿qué se creen? ¿Que somos colonia? ¿Que somos hacienda? Imagínense que un representante diplomático en Estados Unidos reclame algo así al gobierno, ¿no? Han perdido la vergüenza. Pero ahí están los indicadores. O sea, la economía en términos nominales se duplicó. La tasa de crecimiento fue mayor que el promedio de América Latina con dólar, moneda dura. Eso no es cualquier cosa para los que entienden economía. Fuimos los campeones regionales de disminución de pobreza, disminución de inequidad. El Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta baja a renta media. Naciones Unidas nos reclasificó de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, que ni yo me lo creo. Pero de acuerdo a la clasificación de las Naciones Unidas, ahí estamos. Pasamos de las peores infraestructuras a la segunda mejor infraestructura de América Latina, solo por detrás de Panamá, y eso es por el aeropuerto y por el canal. Y en infraestructura vial, específicamente, la segunda también mejor, solo por detrás de Chile. Pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. De acuerdo a las pruebas de la UNESCO, éramos el sistema educativo que más avanzaba. Y en muchas cosas nos llamaban el jaguar latinoamericano. Ustedes pueden ver el diagnóstico del 2013 de Boston Consulting Group, que es una consultora empresarial de la más importante del mundo, donde pone a Ecuador de lejos, pero de lejos, totalmente a distancia del resto, como el país en el mundo que mejor aprovechó el boom petrolero. ¿Qué es lo que pasa en el 2016? Se nos desploma el precio del petróleo a menos de $20 el barril, se nos aprecia el dólar, nosotros tenemos dólar como moneda nacional más del 30%, con respecto al peso colombiano, nuestro principal socio comercial, se depreció más del 70% el peso colombiano. Tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que produjo 3 puntos de pérdida del PIB. Entonces, ese año no pudimos evitar un decrecimiento de 1.5, pero ya el último trimestre dejamos la economía creciendo a tal punto que en el 2017 creció 2.8. El Honduras al que usted vino cuando era presidente José Manuel Zelaya Rosales, al Honduras de esta semana que ha estado presente en el país, usted, ¿cómo lo siente una persona con su inteligencia? Pues rápidamente. Bueno, mire, Honduras siempre ha tenido graves problemas como toda América Latina, sin embargo, Honduras es de los países de menor desarrollo relativo de América Latina, no solo eso, ¿no? Graves problemas de violencia, de migración, que algunas veces uno lo mira como estadística y no, las remesas de migrantes, tantos miles de millones y tantas personas salieron.
Esos son dramas humanos, son tragedias, son vidas, son familias que se destruyen. Es un colapso social. Y eso debemos tenerlo claro. A Honduras lo mantienen los pobres, lo dije ayer. Sí, lo dije. Cuando con tanta arrogancia vengan los supuestos empresarios, y con respeto a los verdaderos empresarios, los banqueros, a decir que ellos son los que sacan la economía adelante, que tienen todas las respuestas antes de saberle incluso las preguntas, a Honduras lo mantienen los pobres. Pensé eso cuando usted en la conferencia de prensa en Casa Presidencial, en el Salón Morazán, dijo eso y lo reflexioné exactamente igual. Yo conozco muchos empresarios hondureños. ¿Qué pensarán los empresarios en este momento cuando usted dijo a Honduras los mantienen los pobres? Pero ahí están las cifras. 26% del PIB son remesas de migrantes. Oiga, un país como Ecuador tendrá 20, 25%, tal vez 30% del PIB en exportaciones, ¿no? El mismo monto de exportaciones de un país, de cualquier país latinoamericano, lo tienen en remesas de migrantes. Las remesas para nosotros son solo 3, 4% del PIB. En el caso de Honduras es 26%. Es evidente. Sin esas remesas hubiera colapsado hace tiempo la economía hondureña, hasta el punto que incluso con esas remesas tienen déficit en cuenta corriente, que es cuánto compra y venden al sector externo, cuánto ingreso y cuánto gasto con respecto al sector externo. Bueno, de hecho, la estabilidad del empira en relación al dólar se mantiene gracias a esas remesas. Por ¿Sí? eso la evaluación no ha sido tanto. No solo gracias a esas remesas, gracias al endeudamiento externo, y por eso tienen altas reservas. Reservas la liquidez de un país. Usted puede tener $10.000 en el bolsillo, que si es por haber ahorrado, muy bueno, pero puede ser que le prestó al vecino. Entonces no es ni más rico ni más pobre, tiene $10.000 en el bolsillo y le debe al vecino $10.000. ¿Qué haga con esos $10.000? Lo va a hacer más rico o más pobre. Pero tiene liquidez. La liquidez de un país son las reservas internacionales. Tienen altísimas reservas, eso es ineficiente. O sea, así como no tener reservas es altamente riesgoso, tener demasiadas reservas es ineficiente porque es mala asignación de recursos, se requieren esos recursos para otras cosas. ¿Qué debe hacer Honduras con las reservas? Además son fruto del endeudamiento, ¿no? Entonces, con ese endeudamiento, con las remesas de migrantes, ha habido oferta de dólares y el empira no solo que se ha mantenido, incluso se ha revaluado. Pero eso no es necesariamente bueno, porque ha habido inflación interna y eso crea lo que se llama apreciación real. Se encarecen las exportaciones hondureñas y eso es lo que ha pasado. Eso hay que revisarlo seriamente. Dígame, ¿son similares los problemas que Rafael Correa en el 2007 encontró en Ecuador a lo que encuentra Xiomara Castro, presidenta de Honduras? 95%. Ecuador es un país exportador de petróleo, es una gran diferencia con Honduras. Con el resto, 95% son los mismos. Permítame explicarle qué está pasando. Esas reservas, que cuidado, nadie está diciendo que no se necesita liquidez, pero hay un nivel óptimo de liquidez. Demasiada liquidez, muy poca liquidez irresponsable, demasiada liquidez es ineficiencia y pérdida de recursos. ¿Por qué? Porque esa reserva, que está en más de $8.000 millones, eso es más del 30% del PIB hondureño, ¿no? Cerca del 30%, alrededor del 30%. Está invertida en el exterior ganando 0.79%, mientras que es producto de créditos que tiene tramos de 7% de interés. Entonces, imagina, pagamos 7% por endeudamiento para tener reservas que nos están rindiendo 0.8% y se están perdiendo decenas de millones de dólares. Sí. Con sus opiniones, ¿usted cree que doña Xiomara, con sus conocimientos y apoyo, doña Xiomara pueda enfrentar? Ella en el discurso de toma de posesión dijo que encontraba un país quebrado. ¿Qué ha platicado usted con el equipo económico de la presidenta Xiomara Castro y con ella? Todos estos días hemos tenido reuniones y obviamente nos reunimos con la presidenta, pero no se les puede poner absolutamente todo, ¿no? Para eso están los equipos económicos. Yo creo que la parte técnica es evidente si se quiere gobernar por el bien común, pero el mayor problema no es técnico, es institucional y político. Han dejado todo, y lo vivimos en Ecuador, para que el nuevo gobierno esté atado de mano y tenga que seguir haciendo lo mismo y lo mismo de lo peor. Por ejemplo, fideicomisos por todos lados, con recursos públicos de deuda externa, muchos de ellos, pero que no los puede manejar el gobierno central, contratos inentendibles, realmente incomprensibles, donde en lugar de que la hidroeléctrica que ya existe del sector público, que está generando solo un 18%, el factor de planta es solo 18%, aumente su capacidad y nos dé energía más barata, por ley, por contrato, tengo que comprar la energía más cara, que es energía solar, a 18 centavos de dólar. Entonces, cuando se puede comprar energía a 4 o 5 centavos, entonces todo eso dificulta muchísimo el manejo de la economía. Cuando ve lo caro que se paga la energía, ¿qué se debe hacer, presidente Correa? Construir, pues, hidroeléctrica, que es la energía más barata, amigable, renovable, y tiene un potencial enorme. Honduras tiene el potencial
el hidroeléctrico más grande de Centroamérica. Tiene unos 3.000 megavatios de potencia de capacidad de generación y habrán desarrollado solo 600. Entonces pueden reemplazar toda la generación térmica por hidroeléctrica, con eso ahorran importación de combustible. Ustedes son dependientes de esas importaciones que se les va a aumentar muchísimo con el problema de Rusia-Ucrania. ¿Pero eso qué significa? Inversión. Si viene la inversión privada, en buena hora, pero si no viene, no nos podemos quedar sentados cruzados de brazos esperando. Debe haber inversión pública, debemos de satanizar la inversión pública. No hay país que se haya desarrollado sin inversión pública. Pero ¿qué pasa? Con la ley de responsabilidad fiscal impuesta por el Fondo Monetario, que dice que el déficit debe ser 1% nada más, están penalizando la inversión pública. No se puede hacer inversión pública. Usted ayer dijo, y lo acaba de repetir, hay que ir a la hídrica, pero usted también dijo que hacer una represa hídrica va a tardar 6, 7 años. Sí. ¿De inmediato qué hay que hacer entonces? Depende, porque si están los estudios hechos puede ser menos, ¿no? 4 o 5 años, y hay capacidad hidroeléctrica subutilizada por todos estos contratos que obligan a comprar la energía más cara y garantizan el retorno de negocios privados. Entonces, ¿dónde está pues la naturaleza de la empresa? Que es asumir riesgo, invertir, pero para competir, etcétera. No hay competencia, no hay riesgo. Por eso decía ayer, eso no es neoliberalismo, eso es capitalismo corrupto. 2 frases, ya lo hablamos, pero sí las corté para repetir esto, que es importante, y me parece que es importante para todos los hondureños, para los muy, muy ricos y para los muy, muy pobres. Eddie, poneme la primera frase que dijo ayer él, que cortamos. Sí, la del subsidio. Porque la gente ya me está escribiendo, tienen que entender hoy los televidentes que está el expresidente y tengo que aprovechar para consultarle varias cosas. Vamos con la del subsidio. Cuando el subsidio es para los pobres, el subsidio es populismo. Cuando el subsidio es para los ricos, son incentivos. Lo que le he dicho, renuncia fiscal, exenciones fiscales son subsidios, pero para los ricos. Entonces sí son incentivos y aplausos de la burocracia internacional, de las élites. Tenemos que superar todos esos engaños sociales y económicos. En el sector eléctrico puede existir subsidio cruzado y no hay problema. Que la tarifa suba para los más grandes consumidores y para los más pobres, y un gran reflejo del nivel socioeconómico del consumo de energía eléctrica, sea mucho más barata la economía. Es una forma de distribuir ingresos en economía. Eso no es populismo. Amplíeme eso. En lugar de economía, por eso tal vez se confundieron qué quise decir energía eléctrica. Las tarifas, por ejemplo, nosotros implementamos un tarifario donde la tarifa subía exponencialmente en función del consumo. Primero, cuando ni siquiera teníamos hidroeléctricas, eso era ecológicamente conveniente, porque la generación eléctrica era de termoeléctricas altamente contaminante y nos interesaba reducir consumo energético. Segundo, eso permitía hacer lo que se llama subsidio cruzado. El consumo de energía eléctrica es un muy buen parámetro del nivel socioeconómico. Los pobres no son los grandes consumidores, son los ricos, con aire acondicionado, calentar la piscina, etcétera, ¿no? Otras clases de energía, pero consumen mucha energía. Y eso también se ve a nivel mundial, ¿eh? Es cierto. Los más grandes contaminadores no son los pobres, son los ricos. América Latina es un contaminador marginal. Los más grandes contaminadores per cápita de lejos de Estados Unidos. Un amigo, le cuento, un amigo rico, un día me dijo que me vendía la casa de él. ¿Estás loco, Leo? ¿Cuánto pagas de luz? 100.000 lempiras. Entonces es un gran indicador del nivel socioeconómico. Entonces no es mala idea que suba la tarifa exponencialmente, ¿no? O al menos proporcionalmente, con el consumo eléctrico, ¿no? El nivel de consumo eléctrico, y que los más ricos paguen mucho más por kilovatio hora y los más pobres paguen mucho menos. ¿Fue correcto que la presidenta Xiomara Castro subsidiara a los más pobres en el consumo de energía? Por supuesto. ¿Por qué vamos a satanizar los subsidios? Y eso se puede financiar en el mismo tarifario eléctrico con el subsidio cruzado. Mientras que a los más pobres se los subsidia, los más ricos pagan más allá del real costo y eso se transfiere. Y Sí, se compensa. sobre esto de la energía, también usted habló de lo que es los fideicomisos. Poneme la segunda, por favor. También la transmisión, en la distribución, pero sin generación más barata no se logrará abaratar, ¿no? Es necesario, pero no suficiente. En todo caso, ¿cuáles son los problemas? Todas las camisas de fuerza que se han puesto, los fideicomisos, y habrá que ver cómo se renegocian, porque si no pueden ser motivo de demandas internacionales. Leyes que las presentan con membretes muy bonitos: responsabilidad fiscal,
¿Quién va a estar en contra de la responsabilidad fiscal? Porque resulta que la responsabilidad fiscal son políticas fiscales austeras. Eso, entre otras cosas, penaliza la inversión pública, y sin inversión pública no hay desarrollo. Y alguno dirá, no, pero la inversión privada, bienvenida a la inversión privada. Pero ¿quién les ha dicho que la inversión pública es contraria a la inversión privada? Garantizar energía, una buena hidroeléctrica, ¿espanta o atrae inversión privada? Una buena carretera, ¿espanta o atrae inversión privada? Entonces superemos mitos con que nos han bombardeado con el discurso único estos últimos años, estas últimas décadas, que no responden al bien común, responden a la supremacía del capital sobre los seres humanos, responden a negocios privados, a garantizar rentabilidades privadas. Renegociar fideicomisos para evitar demandas internacionales. Sí, lamentablemente todos esos contratos están respaldados incluso en leyes, pero también en arbitrajes internacionales. Honduras es parte del CIAD y esos centros de arbitraje siempre están a favor de los estados y pueden haber demandas millonarias. Por eso, en un principio, tratar amigablemente de renegociar, pero esos fideicomisos es la antítesis de la lógica económica. Marcan los billetes. Puede haber fideicomisos con saldos a favor, no tener ni para pagar a los maestros, y el gobierno central no puede utilizar esos recursos. O deja impago a los maestros, o tiene que endeudarse. Es decir, no fluyen los recursos adecuadamente de donde hay excedente de recursos, donde se necesitan esos recursos, porque han compartimentalizado los recursos con estos fideicomisos. Entonces eso es la antítesis. Marcar los billetes es un absurdo económico. ¿Cómo debe enfrentar esto la presidenta Xiomara Castro y su equipo de gobierno? Tiene que revisar todos esos fideicomisos con todo respeto. Yo doy mi opinión como economista y como expresidente de un país en vía de desarrollo que dirigimos durante 10 años y de forma muy exitosa. Pero eso es privatizar el Estado. O sea, son recursos públicos que no puede manejar el Estado. Esa sí es la lógica neoliberal, ¿no? Privatizar el Estado. No creen en lo público y parten de mitos que no son ciertos. Sector público inútil, corrupto, ineficiente, sector privado eficiente, ultra rentable, etc. No es cierto. Normalmente el Estado no es mejor ni peor de la sociedad a la cual representa, y no es otra cosa que la representación de la sociedad, ¿no? Y se requiere lo público, porque tiene otra lógica, como le decía, el bien común, no la rentabilidad privada. Y con esos fideicomisos, donde se inmovilizan recursos, donde en lugar de permitir, que es la clase 1 en macroeconomía, que los recursos fluyan de los que tienen capacidad de financiamiento a aquellos que tienen necesidad de financiamiento, lo que hacen es inmovilizarlo. Eso es tremendamente ineficiente y a tal nivel en Honduras, nosotros lo encontramos también eso, pero no al nivel de Honduras, a tal nivel en Honduras que impedirá cualquier acción gubernamental eficiente en el sentido económico, ¿no? Presidente, ¿cómo lograr? Usted habla de la inversión pública. Venimos de un gobierno muy cuestionado por la corrupción. Hay gente que está siendo investigada. Lamentablemente para el país, el expresidente que gobernó los últimos 8 años va a ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces la gente dice, el sector público, los empleados públicos solo van a robar, solo van a hacerse ricos. Y usted me habla de lo importante que es que se haga inversión pública. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo? Pero primero una reflexión, ¿no? Eso de buenos y malos, debemos tener más capacidad de autocrítica con todo respeto, y no solo para Honduras, para América Latina, ¿no? Algunas veces como que si queremos eludir nuestras responsabilidades, echando la culpa al resto, es que esos empleados públicos son de Marte, o es tal vez mi vecino. Es que ese empleado público que entró, ¿no? Ministro, subsecretario, y de no tener nada, a los 3 meses tenía 3 casas, 4 carros nuevos y 2 mujeres más, ¿no? Y los jóvenes están pensando, oído, eso es total, todo es inmoral lo que estoy diciendo. Cuando es la fiesta de cumpleaños del vecino, cuando es la primera comunión, el matrimonio que vota en la casa por la ventana, no fueron a esa fiesta, conectando la corrupción. La corrupción no es tarea de un gobierno, luchar contra la corrupción es la tarea de todo un pueblo. Y no se logra solo con leyes que sancionen la corrupción. La principal debe ser la sanción moral, que el evidente corrupto sea un paria moral. Y no nos engañemos, todo el mundo va a la fiesta, cuando nos invita sabiendo que antes no tenía cómo pagar esa fiesta. Entonces no centremos estas cosas en solo el empleo público, ¿no? Ese empleo público a la final era empleo privado, no es que se transformó de la noche a la mañana.
Entonces tenemos que defender esos valores fundamentales. El bien más importante para el desarrollo es el bien moral, y lo debemos cuidar como un tesoro, y se ha perdido en gran medida en América Latina. Y la corrupción se la combatirá con la sanción moral de la sociedad, no solo con sanciones legales. Insisto, ¿cómo hacer bien la inversión pública? Que el Estado invierta Mire, siempre, en desarrollo. Bueno, con planificación, hay que hacer un plan de inversión, hay que recuperar la planificación totalmente destrozada, ¿no? La espontaneidad del mercado nunca ha sacado a ningún país del desarrollo, hay que planificar. Y, por ejemplo, incluso si se logra reactivar grandemente, que han crecido bastante, ¿no? Después de la pandemia, 12% Honduras en 2021, pero para mantener un alto ritmo de crecimiento, el cuello de botella es energético. La demanda de energía crece más rápido que la economía. Y sin nueva oferta energética, algún rato para el proceso de crecimiento. Vamos a esperar al sector privado, si no viene nunca. Habrá que hacer inversión pública para romper, acabar con ese cuello de botella. Entonces hay que planificar por prioridades para asignar los recursos donde son más valiosos, a sus usos más valiosos, la inversión pública, y hay que recuperar la capacidad de planificación del Estado. ¿Platicó esto con la presidenta Xiomara Castro y con el equipo económico? Con el equipo económico sí, con la presidenta pues fue una reunión, bueno, no tan breve, pero hablamos de muchas cosas y no podemos caer en estos detalles medio técnicos algunas veces, ¿no? Pero sí creo que hablamos de la necesidad de recuperar planificación. ¿Cómo sintió el equipo económico de Honduras? Bueno, no, los niveles técnicos son buenos normalmente. Lastimosamente, como le digo, ¿no? En el día a día uno pierde tal vez la perspectiva, o tantos años han escuchado el discurso único que algunos creen que son leyes físicas, que así debe ser. Así no tiene que ser. Por ejemplo, ley de responsabilidad fiscal, el 1% del déficit. Ese déficit está mal medido. Uno escucha déficit y dice pérdida fiscal. Ese déficit se mide después de la inversión. La inversión es pérdida. Por definición, inversión es un egreso que le crea un activo en la misma magnitud. Les pongo un ejemplo, sí, economía de sentido común, y muchas cosas se pueden entender a nivel microeconómico, a nivel de familia. Un padre de familia que gana $1,000, gasta 700, está ahorrando 300, eso es lo importante. Pero si se quiere comprar una casa de 50,000 lempiras, dólares, va a tener déficit y va a tener que pedir financiamiento. ¿Es que eso es malo? No es bueno, porque si de esos $700 pagaba 200 de alquiler, más los 300 que ahorraba, puede pagar la cuota de la casa $500, y después de 10 años la casa es de él. No solo que tiene casa propia, sino que ya no ahorra solo 300, ahorra 500. ¿Sí me explico? Porque ya se ahorró el alquiler. No hay mejor ahorro que una buena inversión. Pero tuvo necesidad de financiamiento, tuvo déficit de caja. En finanzas públicas eso se llama posición de endeudamiento neto, pero no es desahorro, no es pérdida fiscal. Les pongo un ejemplo empresarial. Una empresa que logra en un año $50,000 de utilidades, pero quiere invertir en una nueva planta de $75,000, va a tener que prestar $25,000, va a tener déficit de caja, necesidad de financiamiento. Pero si alguien dice que tuvo pérdida, mandan a esa persona al manicomio. Eso es lo que están haciendo con el sector fiscal. Y así satanizan la inversión. Entonces, para que no haya déficit, que no haya inversión. Y sin inversión no salimos del subdesarrollo. Y nadie se engañe. Sin inversión pública tampoco saldremos del subdesarrollo. ¿Cómo está la economía hondureña? ¿Cómo la encontró? Hay graves riesgos, ¿no? Graves riesgos. Le hemos hecho un análisis FODA a la presidenta, fortalezas, oportunidades, dificultades, se me fue el nombre, y amenazas, no, ya me van. Debilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En lo inmediato, lo más grave, lo coyuntural, son los vencimientos de deuda. 41% de los ingresos no financieros, es decir, ingresos propios, no prestados, no que se pide prestado, del gobierno central, se van en deuda, pago de deuda. Con eso no van a poder atender las necesidades sociales, hay altísimas expectativas con respecto al nuevo gobierno. Entonces hay que refinanciar la deuda, hay que reperfilar esa deuda. Eso en el corto plazo, pero un problema estructural muy grave, volviendo a lo que le decía, yo le decía, si la necesidad de financiamiento viene por inversión, no es malo. De hecho, si la inversión es necesaria, urgente, es bueno. Claro, no puede endeudarse sin límites, pero es sostenible eso, si lo hace bien. El problema es cuando esa necesidad de financiamiento viene incluso porque no se puede cubrir el consumo. En el ejemplo del padre de familia, si él gana $1,000, pero consume 1,200 en alquiler, en comida, en colegio, ahí tiene un problema. Eso es insostenible y tendrá que hacer un ajuste. Eso es lo que está pasando a nivel de gobierno central en Honduras. Tienen, ahí sí, desahorro.
el ingreso no cubre ni el consumo de las administraciones públicas y es un problema muy grave. Ahora hay oportunidades. ¿Cuáles? Renuncia fiscal, los famosos incentivos, que le perdonan el IVA, etcétera, es 7% del PIB. Haciendo un ajuste a esas renuncias fiscales, se puede cubrir esa brecha. Y son tremendamente ineficientes esos incentivos. Estábamos viendo ayer que empresas maquiladoras que tienen 40, 44% de rentabilidad, se les perdonan todos los impuestos. ¿Por qué? Pues si ya tienen una rentabilidad espectacularmente alta. Los maquiladores deben pagar impuestos en Honduras. Bueno, si hay altísimos, además que hay maquilas que no son maquilas, ¿no? Hasta el camarón, camaroneras están como maquiladores. Hay que sacarlos de eso. Hay que depurar eso, por supuesto, es una caja de Pandora. Hay muchísima ineficiencia, por decirlo menos, y yo creo que, con todo respeto, hasta corrupción. Pero en todo caso, hay amenazas también, ¿no? Por ejemplo, presidente. Pero si me permite decir la amenaza antes de que se me vaya la idea. Claro. El precio del petróleo va a seguir alto. Mientras siga el conflicto Rusia y Ucrania, eso significa más importaciones. Eso es recesivo. Además, consume divisas. Y las remesas de migrantes, que estaban crecieron casi 30% en el 2021 con respecto al 2020, el año de la pandemia, pero Estados Unidos tiene una inflación de casi 8%. Eso impide que haya más excedentes para enviar a sus países de origen, a los residentes de Estados Unidos, migrantes. Va a desacelerar su crecimiento de Estados Unidos, entonces pueden tener una caída muy fuerte de las remesas y hay que estar muy atentos a eso. ¿Los maquiladores deben pagar impuestos? ¿Y las camaroneras? ¿Qué debe hacerse? Yo soy muy con crítico de la maquila. Como les decía, lo más importante de una sociedad es el bien moral. Y si por generar empleo se sacrifica ese bien moral, no sé si estamos ganando más de lo que perdemos. Pero en todo caso, pues eso existe. Son 400.000 puestos de trabajo en Honduras que dependen de la maquila. Pero se tiene que hacer un análisis muy profundo de cuánto beneficio está dando y cuánto está costando. Porque si con renuncias fiscales, dejar de cobrar impuestos, se puede generar igual o mayor cantidad de puestos de trabajo de lo que está generando esa empresa, es una locura seguir con esa renuncia fiscal. Entonces hay que hacer un análisis mucho más depurado de los incentivos, gasto tributario, renuncia fiscal. Usted, cuando el golpe de Estado, usted apoyó mucho al presidente Zelaya, fue usted un defensor de la democracia. El presidente Zelaya, muchas de estas cosas que usted está hablando, intentó hacerlas, las hizo. Yo lo acompañé varias veces a Washington, enfrentó me acuerdo una vez que estaban pidiendo en el fondo la devaluación del Empira y él dijo, parémonos, no voy a devaluar, les dijo. Eso le ocasionó muchos problemas. El nuevo gobierno encuentra un país en una situación extremadamente mal. Hay que sacar préstamos para pagar deuda y también se debe a la banca privada. Mire, no para invertir. Sacar préstamos para pagar deuda no sería tan malo, porque aumento por un lado la deuda y por otro lado amortizo. Entonces mi posición neta de activos queda la misma, financiero. El problema es que están prestando para pagar sueldos y salarios, para gasto corriente. Y esa es la fórmula del desastre. Entonces eso hay que corregir. ¿Por qué? Por la situación precaria en que dejaron las finanzas públicas. Dejaron, si me contaba la ministra de Finanzas, si era 11.000 millones de empiras que necesitaban para el primer mes o el segundo mes de gobierno, y le habían dejado 400 millones en caja, algo así. Sí, una barbaridad. Yo tuve una plática con alguien ahí del Ejecutivo y me dijo, oye, le pregunté a la ministra de Finanzas, ¿cuánto hay? 400 millones. Y la deuda, 14.000 millones. Algo así, ¿no? ¿Qué se hace ahí, presidente? Ser muy creativos, altamente técnicos, pero entendiendo que la cuestión es institucional, derrumbar esos marcos que nos dejan, ¿no? Esas trampas para que el próximo gobierno tenga que hacer lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, y es político. La capacidad política del gobierno, la relación de fuerza en el Congreso, el apoyo popular, que la gente entienda lo que se está haciendo. Usted dijo ayer, soluciones no pueden ser técnicas, sino políticas, dijo usted. No, las primeras decisiones son políticas, ahí viene lo técnico. O sea, usted decide dónde va el puente. Si en esta carretera o en esta carretera para este pueblo, para el otro pueblo, para esta clase de producción, para esta otra clase, y luego viene el técnico a construir de la mejor manera el puente. Pero las grandes decisiones son políticas, ¿no? Los estados lo tienen que manejar estadistas, no economistas, no tecnócratas ni del Fondo Monetario ni del Banco Central. Una vez que ese estadista con legitimidad democrática toma las grandes decisiones, que además son ordenadas en las urnas por el pueblo, en este caso hondureño, vienen los técnicos a implementarlas. Pero no son los técnicos los que toman esas grandes decisiones.
Xiomara Castro es la presidenta que más votos ha recibido en la historia de la reciente democracia hondureña. Ese poder del pueblo, ¿qué tanto significa para un presidente? Es fundamental, pues si estamos en estados democráticos. Sin el apoyo, sin legitimidad democrática y sin apoyo popular, o sea, sin legitimidad democrática puede hacer mucho, pero con autoritarismo, con dictadura, pero sin apoyo, un presidente democrático, sin apoyo popular, ¿cuánto puede hacer? Ahora, que quede claro, ¿no? Nuestras democracias son muy débiles, muy vulnerables, yo les llamo algunas veces democracia plastilina, incluso les llamo aristocracia con elecciones de tiempo en tiempo, porque con el grado de desigualdad que tiene América Latina, Honduras, Ecuador, no tenemos democracia, tenemos aristocracia con elecciones. En todo caso, ganar las elecciones en América Latina, y ya lo dije esto, no es ganar el poder, tengamos eso claro. Los poderes fácticos continúan intactos, los poderes reales, económicos, presionando, no, y si quieres revisar fideicomisos te saco capitales, cualquier cosa, y te chantajeo, ¿no? Mediático. Perdóneme, los medios de comunicación, la mala prensa. Diga, yo ayer oí todo lo que dijo. Ha distorsionado toda nuestra democracia, ya no tenemos democracias populares, sino democracias mediáticas. ¿Qué pensarán los poderes fácticos en este momento? Van a decir que soy enemigo. Como no tienen argumentos en contra, usan argumentos ad hominem contra la persona que esgrime estos argumentos, y va a decir que soy odiador de los periodistas, autoritario. Mi es periodista. Si lo que más necesitamos es buenos periodistas. Es como en la política. Yo miraba su programa en RT, muy bueno. Lo que más necesitamos es buenos políticos, pero a los malos políticos hay que denunciarlos. A los malos periodistas hay que denunciarlos y lastimosamente abundan en América Latina. Bueno, está el poder mediático, está el poder militar, ¿no? O sea que muchas veces quieren construir repúblicas paralelas que no se compadecen con la realidad del resto del pueblo, pero son poderes y hay que tener temor. Entonces, poder fáctico, poder los gobiernos progresistas, poder militar. Lo único que tienen es poder popular y hay que seguirlo construyendo, ese poder popular. Vuelvo a esto, poderes fácticos, poderes mediáticos, poder militares. Esos poderes le dieron golpe de Estado a Mel Zelaya 28 de junio de 2009. Por supuesto. Y usted tiene una prensa que calla lo que le conviene, dice también lo que le conviene, y no es información, es manipulación, y sin información no hay democracia. Por eso le decía, tenemos democracias de papel, mediatizadas, y mientras los medios sean el factor determinante, no la voluntad de la gente informada, sino manipulada, no tendremos verdaderas democracias. Tenemos que enfrentar estos problemas. 12 años, Manuel Zelaya organizó un partido nuevo, después del golpe de Estado. 12 años después ganó las elecciones con su esposa como candidata a la presidencia. Pero todo esto parece una historia repetida. Doña Xiomara va a tener que hacer cambios drásticos y a muchos de esos poderes que estamos hablando no les va a parecer. ¿Cómo enfrentar eso y que no le den golpe de Estado? Como le decía, ¿no? Hay que tener mucha sagacidad política, pero aún así se puede fracasar. Incluso, por ese bien común, alguna vez hay que entender, elegir el mal menor, ¿no? Y el mal menor, pues, sabiendo que nos pueden dar un golpe de Estado y que la prensa va a decir que el presidente renunció y que él mismo se fue solito a la casa y cualquier estupidez, ¿no? Y que va a aplaudir a Estados Unidos y un gobierno favorable a ellos. Entonces, sabiendo esos riesgos, hay que saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? Aquí le firmaron la renuncia. Sí, ¿no? Y a Chávez dijeron que había renunciado. Y cuando el pueblo lo volvió al poder, pusieron dibujitos animados en la televisión. Eso se olvida a la gente. Esa es la libertad de prensa que existe en Ecuador, en América Latina. ¿Qué lecciones podemos aprender de esa lucha de 12 años contra el golpe de Estado que ha librado don Manuel Zelaya y la ahora presidenta? Es admirable, ¿no? Yo soy muy amigo de Manuel, de Mel, de Xiomara también, y sé lo que han sufrido, la persecución, como el exilio. Lo mismo, calco y copia en todos los países, la persecución a sus ministros, los acusaron de corruptos, pero ¿por qué? Porque eran del gobierno que les caía mal. Lo mismo nos hicieron a nosotros nos dieron golpe de Estado, ganamos todas las elecciones, pero nuestro sucesor nos traicionó, y yo tengo 48 juicios penales, ¿no? Entonces, es llenarnos, nunca encuentran un centavo mal habido, pero se inventan cualquier cosa. ¿Por qué lo traicionó Lenín Moreno? Bueno, hay varias teorías. No sabemos si lo honró. No, pero no sabemos si estaba cooptado, sabemos que es corrupto, probablemente los estadounidenses tenían esa información, se les descubrió una cuenta secreta en el Banco Balboa Bank de Panamá, donde le depositaban comisiones, no ha investigado la fiscalía porque todo está cooptado. Probablemente los estadounidenses sabían eso desde antes y lo amenazaron, ¿no?
Pero bueno, incluso eso no justifica el odio contra nosotros, ¿no? Patológico. Eso ya es pequeñez de alma del mismo, ¿no? Pero en todo caso, es la historia de América Latina. Por eso seguimos en su desarrollo. Pero usted ve desde el inicio de esta república, compare lo que pasó en Estados Unidos, al norte del Río Bravo, con lo que pasó al sur del Río Bravo, lo que pasó con Morazán, lo que pasó con Simón Bolívar. Simón Bolívar murió de tristeza, traicionado por todos, rumbo al exilio. Cuando Washington muere rodeado de sus amigos, con 6.000 hectáreas, una hacienda de 6.000 hectáreas, Bolívar perdió todo, con centenas de esclavos, hubo luto hasta en Francia. Reconocieron en vida lo que era ese hombre. Acá nunca se reconoce nada. Y viene el otro con mediocridad, lo mismo de siempre, los defensores de status quo, no a tratar de superar al anterior por mérito, no, sino por hundirlo al otro. Y entonces América Latina avanza y retrocede. Un buen amigo mío, periodista de Le Monde Diplomatique, Renaud Lambert, llama a América Latina, tiene un artículo, léanlo si quieren, búsquenlo en Google, en Internet. América Latina, el Ícaro moderno, ¿no? El Ícaro, ese ser de la mitología griega, cuyo éxito era su fracaso, porque se hizo alas de cera con las que pudo volar, pero mientras más alto voló, más se acercó al sol, se calentó la cera, se derritió y cayó más fuertemente. Eso es un poco América Latina. Mientras más alto volamos, algo nos pasa, que nos vuelven al pasado y volvemos a caer. ¿Por qué no ganó las elecciones con Andrés Arauz? Por nuestros propios errores. Bueno, la cuestión de fondo, eso no sabe América Latina. Y hay una hipocresía total. Si en Nicaragua supuestamente se meten presos opositores antes de elecciones, tirano, autoritario, hay el Tribunal de la Haya, en Venezuela dicen hay opositores presos, dictadura. América Latina tal vez no sabe que en plena pandemia, con 2.000 procesos penales por orden del Consejo de Judicatura detenidos por la pandemia, ¿no? Solo un juicio siguió. El juicio contra nosotros es un supuesto caso de sobornos que nunca ha existido, y en tiempo récord, ¿no?, lograron el 17 de septiembre del 2020 a las 20 horas sacar una sentencia definitiva donde me privaban por 25 años, me condenaban para 8 años de prisión, me privaban por 25 años de mis derechos políticos, cuando me tenía que inscribir al día siguiente como candidato. ¿Iba a ganar? ¿Y tenía inmunidad? ¿Iba a ganar? Pues si yo regresaba, ganamos, eso, modestia aparte, ganamos, eso todo el mundo lo sabe Lazo. Con eso entendamos, no solo nos roban la tranquilidad, la reputación, el bien más preciado que tiene un hombre que no tiene fortuna, el buen nombre para sus hijos, ¿no?, la libertad en algunos casos, como hicieron con Lula, nos roban la democracia. Porque si Lula no hubiera estado preso, hubiera sido candidato y le ganaba a Bolsonaro. Si yo no me hubieran sacado esa sentencia ridícula, que además como no tenían pruebas, fue por influjo psíquico, la casación, pregúntele a cualquier penalista, demora más de un año, la sacaron en 17 días, y eran 18 casaciones, de 18 acusados, ¿no? Entonces evidentemente era persecución para impedirme regresar a mi país, ni siquiera ser candidato, regresar a mi país, pero además iba a ser candidato asambleísta por el exterior. Entonces, con eso no solo nos roban la tranquilidad, la libertad, la reputación, nos roban la democracia, porque si yo llegaba a Ecuador, Lazo no hubiera sido nunca presidente. No lo inscriben porque usted no llega al país. Para vicepresidente, sí. Porque pusieron que, imagínense, en pandemia, donde todo es virtual, en el siglo XXI, impusieron que la inscripción debía ser personal, para impedirme ser presidente, candidato a vicepresidente, pero dejaron un cabo suelto. Yo vivía en el exterior y tenemos asambleístas por los migrantes, asambleístas por Europa. Entonces me podía inscribir en el exterior como asambleísta por Europa y tenía inmunidad y podía regresar al país sin que me pudieran meter preso, nada. Entonces tenían que sacarme otra sentencia y robarme los derechos políticos. Y eso es lo que hicieron. Pero ese fue el motivo de fondo, ¿no?, más la persecución de todos nuestros dirigentes. Ya, pese a eso, podíamos ganar. De hecho, teníamos que ganar. Ganamos la primera vuelta y teníamos 20 puntos de ventaja, pero por nuestra ausencia ya, las disputas de siempre, el triunfalismo, las novelerías, correísmo sin correa, cuando querámoslo no soy yo el que tengo el capital político, nos llegaron a perder contra el peor candidato, un candidato sin carisma, banquero, y mire cómo tiene Ecuador, que está en Pandora Papers, un ecuatoriano que apareció en Pandora Papers con su fortuna en paraísos fiscales, pero con la complicidad mediática y con compra de conciencia en el Congreso no pasó absolutamente nada. Cuando lo perseguían a usted y pusieron una alerta, aquí decimos, Interpol no le paró bola, no le hizo caso. Pero 4 veces no le ha parado bola. Explique eso. Pero da esta vergüenza ajena a las cartas. Interpol es policía, no son tribunales de justicia. En los últimos años creó una comisión de ficheros, sí, con participación de juristas,
donde van los casos cuestionables, cuando usted se defiende y dice, oiga, yo no soy un delincuente, esto es persecución política, y analiza esa comisión de ficheros. Créame que da hasta vergüenza ver las respuestas de Interpol. Esto es atenta a los derechos humanos, esto va contra los estatutos de Interpol, pese a ser policía. Y no es conmigo, con todos los perseguidos en los casos contra nosotros. Entonces ya ven algo de Ecuador, ya no tiene ninguna credibilidad, rechace. Pero no solo son ellos, pues todos los días piden extradición donde vivo, en Bélgica. No le hacen el menor caso, porque es un circo la justicia ecuatoriana y todo el mundo sabe que es persecución política. Pero tampoco se resuelve el problema interno. Por eso debemos recuperar un verdadero sistema interamericano que impide estos abusos, respetando la soberanía de los países, pero ante evidentes abusos, evidente persecución política, diciendo un basta. Nos están robando no solo reputaciones de personas, sino la propia democracia. Eso que con lo que lo persiguen, influencia psíquica. Sí, sí está la... Yo le puedo mandar después. Explicar cómo hace. Es inexplicable. Mire, es brujo usted, ¿cómo es la cosa? Pero no van a creer que es exageración, yo le puedo mandar la sentencia, así dice. Me acusan. Es chistosísimo, ¿no? Un cuaderno donde estaban anotados los sobornos, se habla en presente, cuando se le dice, hey, ese cuaderno no existía en el 2012. No, lo escribí en un avión, en un viaje de Quito a Guayaquil, esos 30 minutos en el 2018. Entonces, mentira, crearon pruebas. Otra prueba es que yo presté $6.000 en un fondo de la presidencia que teníamos de nuestro propio bolsillo, pagué hasta el último centavo. Dicen que se recibe $6.000 de sobornos y dijeron que engañamos con el fondo porque pidieron una certificación a la superintendencia de bancos y no autorizaron ningún fondo. O sea, para hacer un fondo de la oficina, usted necesita un permiso de superintendencia de banco. Pero esas son las estupideces. Y lo más chistoso, como no había ninguna prueba contra mí porque no hay organización criminal, porque no hay sobornos, ¿no? Me dijeron que había manejado todo por influjo psíquico. En el siglo XXI. O sea, esto es la Edad Media. En el siglo XXI, que he manejado por influjo psíquico todo. ¿Qué poder es lo suyo, no? ¿Ah? ¿Qué poder ¿Qué poder mental es mío? Pero en serio, así dice la sentencia. Es la reír mundial esa sentencia. ¿Es un hombre muy rico, Rafael Correa? No, y todas mis cuentas están. Y autorizo a quien le dé la gana a revisar mi patrimonio, mis cuentas bancarias, mi tarjeta de crédito. Lo poco que me queda, porque en Ecuador tengo todo embargado. ¿De qué vive, presidente? De mis consultorías, de esto que hago, conferencias. Tenía el programa en Russia Today que se suspendió primero por la pandemia. Y acabamos de firmar la quinta temporada. Muy buen programa. Y empezó el conflicto Rusia-Ucrania, prohibieron todos los viajes de rusos a Europa, transacciones, pagos desde Rusia a Europa, entonces ya no pudimos continuar con el programa. Y también estoy escribiendo un libro, ya tengo que entregarlo el 1 de junio, no lo voy a poder entregar, ando estresadísimo. Bueno, todas esas son mis actividades. Y de repente conferencias, cursos, etcétera, cursos online. ¿Vive en Bélgica porque estudió allá? Mi esposa es belga. Mi familia tiene la doble nacionalidad, mis hijos, y mis hijas ya estaban estudiando en Francia, entonces teníamos ¿Con la su familia esposa se conocieron separada. en Bélgica? Sí, cuando era estudiante, cuando estaba haciendo mi primera maestría. ¿Con los gringos tuvo problemas cuando dejó que Snow estuviera en la embajada? No, Assange. Assange. Snowden también pidió Sí. refugio en Ecuador, pero siguió a Rusia. Y lo entrevisté, muy interesante Snowden. Por supuesto, ¿no? Tuvimos presiones, me llamó, por el caso de Snowden me llamó el propio Biden. Y muy cortés, ¿no? ¿Qué le dijo Biden? Bueno, que por favor, presidente, tome en cuenta que Snowden ha revelado esto, pero muy cortés Biden, no le hubiéramos permitido. ¿Influenció esa llamada para que no se le diera el asilo? No, porque por diferentes motivos él decidió continuar a Rusia y en buena hora. Imagínense dónde estuviera ahora Snowden si le hubiéramos dado asilo nosotros. O sea, la traición de Moreno, su pequeñez de alma, le ha hecho un daño no solo a Ecuador, a toda América Latina. Después de haber entregado a Julian Assange, lo cual no hace ningún país, atenta contra la institución centenaria del asilo. Primera vez en historia. ¿Usted cree que alguien más va a buscar asilo en un país latinoamericano? El daño que nos ha hecho un traidor como Moreno, las peores basuras que ha parido nuestra América, ¿no? Es un daño a toda América Latina y no lo entendemos. Entonces sí, por el caso de Assange se tensionaron las relaciones con Estados Unidos, sobre todo con el Reino Unido, pero lo volveríamos a hacer. Nosotros actuamos en función de principios, no en función de presión. ¿Tiene resentimiento con Lenín Moreno? No, me da pena Lenín Moreno. Un hombre que ha sufrido mucho, pero es un hombre que acabó con el Ecuador y ya está en el basurero de la historia. Y ha hecho mucho daño, persiguiendo gente inocente, haciendo montaje. El caso de Soborno es todo un montaje de inteligencia del Estado. ¿Cuándo cree que va a poder volver al Ecuador? Bueno, esas son las cosas que matan la incertidumbre, ¿no? Puede ser mañana, puede ser en 3 meses, 3 años o 20 años. La consigna es no dejarme regresar a Ecuador. Esto está a nivel internacional, les hemos ganado todo, les vamos a seguir ganando, pero incluso si ganamos a nivel internacional, un Estado puede decir, aquí está la resolución de tal corte, la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vamos a analizarlo y demorarse 8 años más.
Pero decir, si ocurriera que usted pudiera volver pronto, ¿se presentaría para ser presidente de es que en nuevo? principio mi intención no era volver, mi intención era retirarme de la política, dedicarme a escribir libros, a la academia, ¿no? Y estar con mi familia, que está en Bélgica. Mis 2 hijas ya estudiaban y vivían en Bélgica, y teníamos la familia separada. Pero toda esta persecución, la destrucción del país, los compañeros presos, mi vicepresidente tiene más de 4 años preso, un hombre absolutamente honesto, patriota. Mi ministra de Transporte, una mujer extremadamente trabajadora, honestísima, casi 2 años refugiada en la Embajada Argentina, exiliados en México. Tampoco podemos permitir esa situación. Y si mi candidatura, porque no nos engañemos, ¿no? Judicialmente esto, a nivel ecuatoriano, con la cooptación de la justicia, más el aplauso de la prensa corrupta que nos odia, esto no se va a resolver. Esto se va a resolver ganando elecciones. Por eso teníamos que ganar el año pasado y no lo hicimos. Entonces, si mi candidatura ayuda a aquello, tendré que estar ahí. Eso, el poder político, la continuidad del poder político. Lo que usted dice, en el 2009, nosotros lo vimos acá, yo fui funcionario y también fui perseguido, y es difícil recomponerse. ¿Cómo lo persiguieron? Perdón que cambia el rol y soy yo el entrevistador. Bueno, ¿Con juicios? Sí, claro. ¿De qué lo acusaron? De la gasolina de los carros que iban a las montañas a supervisar las antenas. Corrupto. Sí, claro. Ya, así se persigue. A mí me acusaron de mal uso del avión presidencial, que lo había llevado a paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque tenemos un legacy de corto alcance que para ir a Europa tiene que ir Quito, Fortaleza, Cabo Verde, Madrid, Roma, donde fuera, el destino final. Pero tiene que aterrizar en Cabo Verde. Resulta que Cabo Verde, para recargar gasolina, era un paraíso fiscal. Juicio penal por mal uso del avión presidencial por ir a paraísos fiscales. Es increíble. Igual fue acá. De hecho, en la presidencia, la hoy presidenta era primera dama, ella no firmaba cheques, ni el presidente Zelaya, ni yo, que era el secretario privado de la presidencia, y nos acusaban de todo. No, y todo le apuntan a Correa, ¿no? Para primero tratar de dañar mi reputación, pero ya es contraproducente, cada vez subimos más en apoyo popular, pero para impedirme regresar al país, ¿no? Y ponerme más juicio, quitarme la tranquilidad, extenuarme económicamente. A mí no me ha ido mal económicamente. He tenido, gracias a Dios, trabajo, nos aprecio mucho a nivel mundial, pero todo se me ha ido en abogado. Yo no tengo ni carro en Bélgica, y en honor a la verdad tampoco se necesita mucho porque el sistema de transporte es extraordinario. No, nada que ver con Latinoamérica. No, nada. Bien, voy a una pausa y continuamos hablando con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. ¿Quiere más café, presidente? Sí. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, está esta mañana con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si me proyectas lo que te pedí, por favor, Eddie. Súbale. Aquí dice Rafael Correa y la sentencia por influjo. Dale, subilo. No, buscate la parte que está subrayado ahí. Por cierto, me decía que un policía declaró en su contra. Ese es otro de los tantos juicios, de un secuestro, de un delincuente que estaba fugado. Me acusaron a mí de haber planificado el secuestro. Volvamos. Y sacaron un policía que en verdad trató de detenerlo arbitrariamente en Colombia, diciendo que sí, yo lo había llamado a ordenarle el secuestro. Imagínate un presidente llamando a un policía y ni conocía al policía. Bueno, el policía ya confesó que lo sacaron de la cárcel ilegalmente, eso sí nos enteramos nosotros durante el juicio y lo denunciamos, eso está en los periódicos. Y que lo amenazaron, el fiscal lo amenazó, mira, si no acusas a Correa te metemos 9 años de cárcel. Entonces, para no tener 9 años de cárcel, no sé cuánto tuvo, 6 meses, sí, Correa me ordenó. Ya confiesa en el video que lo obligaron a decir eso. Y no pasa nada. Sigue el juicio, sigue mi jefe de inteligencia preso. O sea, si a mí me acusan de asesinato y luego aparezco con el supuesto muerto diciendo, mire, si está vivo, ratifican la sentencia, pero dice que resucitó, pero que sigo siendo asesino. O sea, es algo increíble lo que está pasando en Ecuador. Y el mundo no se entera, América Latina no se entera porque es contra los dirigentes progresistas. ¿Cuánta gente de su equipo Yo lo tengo acá. está detenido? Detenido está el vicepresidente, el jefe de inteligencia, el asesor jurídico, toda gente honestísima. Refugiada en la Embajada Argentina, mi ex ministra de Obras Públicas y por lo menos
8 o 10 altos funcionarios, del ex canciller, la ex presidenta de la Asamblea Nacional, refugiados en México, con asilo político, que es reconocer que son perseguidos políticos. Ponelo, por favor, Eddie. Ahí Pero está. eso no sabe el mundo. Miren, esa es la sentencia. Aunque no lo crean, eso es transcripción. De hecho, por ahí está la página. ¿Me permite leerla? Claro, presidente. Es la parte, una de las tantas partes, porque hay otras barbaridades. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto no es un discurso de un asambleísta de oposición, son los jueces. Imagínense. Los jueces. Esto es un estamento político, no judicial. Luego, la parte más importante. Pero la prueba evacuada en audiencia, está resaltado con amarillo, la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. Eso lo dice. Y no, es una tanta tontería. Por ejemplo, más adelante dice, casi no se ve, pero dice, ahí está, en esta línea de abordaje también resulta importante reafirmar que la estructura de corrupción era tan bien planificada que la recepción de dinero ilícito era reportada a los profesores Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, Jorge Glass era mi vicepresidente, quienes dirigían el sistema de contratación pública en Ecuador. El presidente y vicepresidente no dirigen el sistema de contratación pública de Ecuador. Pero esto es una de las tantas tonterías. Más adelante presentan las pruebas irrefutables, $6.000 que presté, decretos de emergencia, porque se nos caía en peso el sistema eléctrico. O sea, gobernar es la prueba de que eres corrupto. Y esto tenemos que aguantar. Y esto el mundo no lo sabe. Honduras no lo sabe, América Latina no lo sabe. Pero si algo así sucedió en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, todos sabemos lo que la situación actual, ¿no? Hubiese dado la vuelta al mundo y tal vez los presidentes de los respectivos países estarían en el Tribunal Penal de La Haya. Pero como es contra nosotros, no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo se va a lograr revertir esto en Ecuador? Eso le vamos a ganar en las instancias internacionales. No quiero adelantar las instancias internacionales por estrategia jurídica. El problema es que ya el daño está hecho, ¿no? Y además eso puede tomar tiempo e incluso si hay una resolución internacional, hay maneras de demorar la ejecución de esa resolución. Lo pueden demorar 8 o 10 años. ¿Sí? No, la solución es ganar elecciones. Se acabó. No nos engañemos. Volviendo a Honduras, según la Secretaría de Finanzas, el régimen anterior dividió las finanzas públicas en 70 fideicomisos en los bancos. ¿Es bueno o es malo eso? No, cuidado. Hay muchos más fideicomisos. Es malo. O sea, es malo. O sea, usted como padre de familia, miren, economía es lógica, sentido común. Yo sé, pues, el lenguaje complicado que usan los economistas para algunas veces creerse importante, pero es sencillo, la idea es sencilla. Si usted es un padre de familia, usted marca este billete para la comida, este billete para la educación, este billete para la salud, entonces de repente no tiene billete para comida ni para salud, pero sí para educación, tiene un hijo enfermo, pero como el billete está marcado, no lo lleva al doctor y se le muere el hijo. Nadie hace una estupidez así, ¿no? Bueno, eso se está haciendo a nivel macroeconómico, no solo en Honduras, lo encontramos en Ecuador y en muchos países de América Latina, porque son modelos impuestos por estos organismos internacionales para garantizar ciertos negocios privados. Dígame, presidente, ¿qué se debe hacer con esos fideicomisos? Eliminarlo. Eliminarlos. Es antitécnico, son rigideces absurdas en el manejo de finanzas públicas. Absurdas, sin ningún sentido técnico. ¿Así se resuelve el problema de los fideicomisos? De los fideicomisos, no se resuelve el problema financiero del gobierno central ni el problema económico de Honduras, obviamente, pero marcar los billetes es rigidez financiera y cualquier rigidez financiera normalmente es ineficiente, ¿no? No permite asignar los recursos a sus usos más valiosos y a sus usos más urgentes. ¿Usted está de acuerdo de regresar? Por si acaso, ¿para qué hace esos fideicomisos? Para evitar que se lo gaste el sector público populista, pero el remedio es más caro que la enfermedad. Hay ineficiencia, hay saldos ociosos cuando no tiene para pagar sueldos y salarios. ¿Usted está de acuerdo de regresar a la caja única el control del tesoro de los fondos del Estado por el gobierno central? Pero sí es lo obvio, pues, es lo obvio. Y esa cuenta única del tesoro, ustedes la tienen formalmente. En la práctica hay fideicomisos y hay centenas de cuentas incluso en bancos comerciales. Lo mismo que Ecuador. Yo cuando llegué al poder había 3.000 cuentas públicas, municipios, ministerios, proyectos especiales, universidades públicas, en bancos comerciales. Es decir, nuestra propia plata dispersa.
cuando concentrando en una sola cuenta vas a tener un gran saldo y tú mismo te puedes financiar con ese dinero. Ese punto, ¿es correcto la administración por fideicomisos en que le dé facultades a la banca? ¿Pero a qué te refieres con eso? No entiendo bien. ¿A la banca privada? Que los fideicomisos están en la banca privada. A que los maneje la banca privada. Sí. O sea, para empezar, no estoy de acuerdo con fideicomisar fondos públicos. Debería ir a una cuenta única al Tesoro, con reglas muy claras. No a los bancos. Pero es el mismo principio de los bancos. O sea, si tú, Raúl Valladares, depositas 10 en el Banco Comercial ABC y Rafael Correa deposita 50 y tú quieres hacer un préstamo de 15, es que el banco te va a decir que sabe que lo puedes pagar, un préstamo rentable. No, porque usted solo tiene 10. Por supuesto que te lo va a prestar, porque tienes 60, tienes todo unido. Y el sistema bancario se fundamenta en la confianza de que no todo el mundo al mismo tiempo va a retirar sus depósitos. Exactamente lo mismo es con el Banco Central. Por eso se llama banco. Con la cuenta única del Tesoro, pone ahí toda la plata del propio sector público, del pueblo hondureño. También hay una parte, bueno, eso es en reserva, pero en esa cuenta única del Tesoro, de los municipios, del Ministerio de Educación, de la Universidad Pública, del proyecto especial financiado por el BID, ¿no? Se te hace un gran saldo y en lugar de endeudarte externamente, tú puedes utilizar ese dinero con la confianza de que no todo el mundo al mismo tiempo lo va a retirar. Y en ese riesgo en el sector público es menor que el sector privado, porque el sector privado son miles de agentes económicos independientes, el sector público son mucho menos agentes que tienen una lógica común, son públicos, tienen el Estado, por ejemplo, con los ministerios, con ciertas instancias puede ordenar directamente, entonces ese riesgo de retiro simultáneo de todos los recursos es mucho menor. Aquí anoté, presidente, un ejemplo. Por ejemplo, se habla de un fideicomiso que se privatizaron el espectro radioeléctrico y ahora se maneja a través de una de las operadoras de celulares. Mira, si hubiera sido presidente, yo calificaría eso como traición a la patria, porque además el espectro radioeléctrico... Traición a la patria. Sí, es un bien estratégico del Estado, son las comunicaciones. Y es un bien congestionable. No es que admite competencia, no es que tú pones un canal de televisión y puede haber 10.000 canales, ahí se congestiona el espectro radioeléctrico y solo pueden estar unos cuantos. Entonces eso no puede estar en manos primero de uno de los actores del mercado y ni siquiera en manos del propio mercado. ¿Por qué? Porque es un bien estratégico, congestionable y hay que tener criterios, no solo de rentabilidad financiera, ¿no?, para la asignación del espectro radioeléctrico. Bueno, le voy a contar, en el gobierno del presidente Zelaya había una operadora que manejaba los aeropuertos y una vez revisé el contrato porque fuimos a Roatán y había un bache en la pista. En el contrato decía que el operador internacional, el operador de los aeropuertos cobraba y ganaba el dinero, pero que si las pistas se arruinaban tenía que ser el gobierno. Y aquí tengo otro ejemplo. Se habla de otro fideicomiso por tiempo indeterminado que se le entregó a un banco sin ningún costo. Los principales ríos, 14 ríos de Honduras, de las principales cuencas hidrográficas que ya tienen estudios para que ellos puedan subcontratar y el Estado les pagaría los costos si no tiene éxito. ¿Cuál es el riesgo del capital? Ninguno. Todo el riesgo es para el pueblo hondureño, porque el Estado, el Estado es la representación del pueblo hondureño, son fondos públicos. ¿Qué se hace con eso? A ver, si eso hubiese sucedido en mi gobierno, yo lo calificaría de corrupción. Y lo anterior, no solo de corrupción, sino de traición a la patria. El espectro radioeléctrico es un bien, un recurso estratégico ilimitado, congestionable. No es que todo el mundo que quiera puede poner una radio, puede poner un canal de televisión, tiene límites. Y eso tiene que ser manejado en función del interés público y estratégicamente. Ayer lo escuché, y esto para el presidente Zelaya, a quien saludo, que nos está viendo, apostarle a los medios del Estado, ¿no? Bueno, se necesita televisión pública, que no es televisión del gobierno, ni siquiera del Estado. La nueva dialéctica ya no es capital-trabajo, es público-privado. Público es lo que es de todos. Y así como es importante lo privado, es importante lo público. Así como es importante la acción individual, es sumamente importante la acción colectiva. Y no es como nos dice el liberalismo, que la suma de las acciones individuales, la mano invisible, el mejor Estado social, eso es cuento, ¿no? La sociedad humana es un sistema adaptativo complejo, para utilizar términos de la ciencia de complejidad. Básicamente, ¿qué significa complejo? El todo es diferente a la suma de las partes. Por ejemplo, a nivel individual, si tú no pagas impuestos, estás mejor que antes, ¿verdad? Si pagabas impuestos y ya no pagas. Pero a nivel colectivo, si nadie paga impuestos, todos vamos a estar peor. El todo es diferente a las partes, ¿no? Entonces es fundamental la acción colectiva. Bueno, ya me olvidé porque te estaba explicando eso. ¿Cuál fue tu pregunta? Sí, le decía de que cómo poder tener los medios que no medios sean públicos privados. Ya, sino
públicos. En Europa, por ejemplo, la televisión ha sido pública. En Ecuador recién tuvimos televisión pública en el 2007. Los medios públicos son de todos. Incluso pongan consejos ciudadanos, independientes del gobierno, hasta opositores del gobierno, para que garanticen la idoneidad de la información, que se diga la verdad, ¿no? Y liberar, porque uno de los problemas de los medios de comunicación es su estructura de propiedad. No te engañes, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Si un medio es propiedad de un evasor de impuestos, jamás va a denunciar, a publicar noticias que es evasor de impuestos. Pero no solo dependen de los propietarios, dependen de los anunciantes. Si un medio tiene publicidad de los cigarrillos matan a la gente, jamás va a publicar espontáneamente al menos publicidad diciendo el cigarrillo es peligroso para la salud. Los medios públicos garantizan que se actúe en función de la verdad, en función del bien común. Es una de las soluciones, porque el problema es mucho más grave. Por ejemplo, yo creo que la verdad debe entrar como un derecho humano. La Carta de Naciones Unidas es de 1948, anacrónica, pone como derecho humano los derechos intelectuales, lo cual es tremendamente cuestionable, pero no pone a la verdad como un derecho humano. ¿Sabes lo que es que nos roben la verdad? Significa que nos hacen votar por el peor, nos roban las elecciones libres porque no hay libertad sin verdad, nos roban la propia democracia, nos roban la posibilidad del desarrollo. Te dije que la acción colectiva es fundamental para el desarrollo. Y sin verdad, sin adecuada información, tomaremos, como efectivamente hemos tomado, las peores decisiones colectivas y seguiremos en el retraso, en la pobreza. La verdad debe ser un derecho humano que pueda ser exigible por cualquier ciudadano, no por los políticos, no por el gobierno, por cualquier ciudadano. Honduras es un país muy pobre, su gente es muy pobre. El 80% del capital está en el 1% de la población. ¿Qué se hace con eso? Eso es bastante. Sí, uno de los grandes males de América Latina, somos la clase media mundial en promedio, ¿no? Pero los promedios esconden grandes diferencias. Clase media mundial, pero aquí hay mayor opulencia que en Suiza y mayor miseria en ciertos sectores que en África Central, ¿no? Que es la región más pobre del planeta. Y uno de los grandes desafíos. No tendremos desarrollo sin mayor equidad, no tendremos democracia sin mayor equidad. Con los niveles de desigualdad que tiene América Latina, lo ratifico. Tendremos democracia formal, democracia real no tendremos. En verdad, realmente tenemos aristocracia con elecciones de tiempo en tiempo. Porque con esos niveles de desigualdad nos dominan los medios de comunicación, los poderes económicos y manipulan, y todo es en función de sus intereses, la institucionalidad, las propias elecciones, con la manipulación a través de sus medios de comunicación. Eso es de los grandes desafíos. No solo mejor distribución del ingreso, mejor distribución de la riqueza, ¿no? Y estoy hablando también de los medios de producción que están concentrados en muy pocas manos. Y mira las contradicciones. América Latina también es el continente más cristiano del mundo y el más desigual, o uno de los más desiguales del planeta. Algo anda mal. Y no es el problema la carencia de golpes de pecho. El evasor, el que nada en opulencia, todos los domingos va a darse golpe de pecho. El problema es la abundancia de pellejos demasiado duros. ¿Qué debe hacer Honduras? ¿Cuál debe ser la posición con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo? Alinearlo para que trabajen en función del bien de Honduras, pero no se engañen. Por default, como dicen los jóvenes, ¿no? Por origen, ellos están con otros intereses. ¿Tú crees que al Fondo Monetario le interesa el bienestar del pueblo hondureño? O sea, lo digo con conocimiento de causa. Hay estudios al respecto. Comisión Messler en los 90, que determinó, Comisión del Congreso de Estados Unidos, que el Fondo Monetario era un instrumento de política exterior de Estados Unidos, y su enojo era que habían bypaseado al Congreso, no que lo utilice para política exterior, sino que solo lo utilizaba el Ejecutivo, bypaseando al Congreso. Entonces eso es más que conocido. Ellos están ahí como cancerberos del capital financiero internacional y de los intereses de los países hegemónicos, especialmente Estados Unidos, que es el que domina el fondo. No nos engañemos. Entonces, ustedes tienen que defender el interés del pueblo hondureño, que es producción, trabajo, reducción de la pobreza, superación de su desarrollo. Entonces, las cosas buenas que las digan, bienvenidas, pero cuidado, el denominador común no es el bienestar del pueblo hondureño, el denominador común es defensa del capital transnacional. Dígame algo, ¿va a volver a Honduras? Si platica, si me invitan con todo cariño, no, pero con todo gusto. Y si se le contrata como asesor. Recuerdo que en el gobierno del expresidente Zelaya se contrató para este tema de los combustibles a un norteamericano, Robert Meyerin. Él estuvo aquí en Honduras. Por cierto, varios han sido perseguidos porque le pagó a ese asesor, varios exministros también. ¿Está dispuesto a ser asesor del gobierno hondureño? Pues ese es mi trabajo, encantado.
Nosotros asesoramos al gobierno venezolano. Alguien dirá, la economía venezolana está bloqueada, no puede hacer ninguna transacción el gobierno, no puede vender su petróleo. Las exportaciones petroleras venezolanas eran 50.000 millones, en 2020 fueron 700 millones, 70 veces menos. Nosotros llegamos en el pico de la hiperinflación, ya la controlamos, ya se recuperó el crecimiento, pero solo que sobreviva Venezuela y es un milagro, porque el bloqueo existe. Los que dicen, el bloqueo no causa ningún problema, no saben lo que están hablando. Y si fuera cierto, ¿para qué ponen pues el bloqueo? Los males ya empezaron desde antes del bloqueo, no saben lo que están hablando. Las sanciones contra Venezuela empezaron desde 2013 y tiene más de 500 sanciones. No saben lo que están hablando. Y nosotros asesoramos, fue una misión también, nos pidió el gobierno de Perú, no se concretó asesoría, pero ese es nuestro trabajo. Si se concreta una asesoría en Honduras, pues nos llenaría de gusto y estamos a las órdenes. ¿Por qué no se concretó en Perú? Cambio de la situación política, ¿no? Y está desbordado con la situación política, se peleó con el partido Perú Libre que lo había llevado al poder, y era básicamente el que nos estaba llamando, ¿no? ¿Qué va a pasar en Perú? Bueno, la gobernabilidad en Perú es muy difícil, han hecho todo para destruir al Estado, hasta los ministros se los tiene que aprobar el Congreso. La torpeza. Para evitar el autoritarismo, quitémosle poder al Ejecutivo, privaticemos la política, o sea, el mal es mucho mayor, el problema es mucho, el remedio es mucho mayor, mucho más caro que la enfermedad, el mal es mucho mayor que el bien, el mal que se genera es mucho mayor que el bien, el mal que se quiere evitar. Pero son las cosas que hacemos, es típico de América Latina cortarnos la cabeza para comprarnos gorras. La mayor votación en la historia, ya lo dije hace poco, la ha tenido Xiomara Castro en Honduras. Pero usted dice algo importante, el pueblo espera un cambio de 12 años de gobiernos nacionalistas cuestionados. ¿Qué piensa que un expresidente de Honduras será llevado a Estados Unidos por narcotráfico? Bueno, yo creo que es muy triste, ¿no? Pero obviamente la corrupción es incomprensible además, o sea, si el tipo son reales las acusaciones, está involucrado en narcotráfico, o sea, al menos tenga algo de respeto por el pueblo. ¿Para qué se meta a presidente, a político? Siga robando, siga siendo mafioso, pero al menos no se meta a político, a presidente. Eso es insultar al pueblo hondureño, a la confianza que depositaron sus votantes. Yo sé que también fueron elecciones amañadas, pero alguien votó por él. Entonces son cosas incomprensibles, ¿no? Presidente, pero usted dice algo importante, hay que ganar elecciones. Xiomara tendrá que hacer un cambio, cambios drásticos para tener otra visión del país y enrumbar por un mejor camino. Pero también va a haber que pensar en las siguientes elecciones para darle continuidad a este gobierno, ¿o no? Sí, por supuesto, y no se engañen. Hagan el mejor gobierno ahora. Lo que nos pasó en Ecuador, que ganamos las elecciones, pero nos perdimos por la traición el poder. Destruyeron todo, hay un retroceso en todos los ámbitos. Mi proyecto vital era ver en vida a mi país fuera de su desarrollo. Yo soy especialista en desarrollo. Soy PhD en economía, una de mis especialidades es desarrollo. Dios me dio el privilegio de dirigir a mi país durante 10 años. Si seguíamos esa senda, conozco los procesos de desarrollo, los más rápidos procesos de desarrollo tardío, después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur, Singapur, tomaron 30 años y en dictadura. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia. E íbamos por ese camino, 20 años más en esa ruta, salíamos de su desarrollo. Ya nos retrasaron 20 años, ya no lo veré en vida, pero al menos recuperar esa senda de desarrollo. Pero para eso hay que mantener el poder, porque hagan el mejor gobierno, viene el pasado y destruye todo. Y nos van a hacer creer, y es impresionante la audacia y la capacidad de la prensa, que cuando estábamos bien es que estábamos mal, y ahora que están mal es cuando están bien. Eso le hicieron creer al pueblo ecuatoriano. Y todavía, yo saqué la base de Manta en 2009. Destruyeron toda la institucionalidad de seguridad, de hecho la están reconstruyendo con el rabo entre las piernas. Aumentó la criminalidad, motines en las cárceles, el año pasado 300 muertos. Todavía dicen que es porque yo saqué la base de Manta. Ya le dijo a la presidenta... Y le hacen creer eso al pueblo. Sí, ya le dijo a la presidenta Xiomara y al expresidente Zelaya que deben planear seguir en el poder. Mira, yo soy asesor económico, no soy el mejor asesor político, de hecho creo que me falta mucho. No, yo creo que soy mal político. Usted, no, 10 años. No. Yo me creo muy mal político, porque para ser político hay que entender que estamos en el mundo no del reinado de la razón, sino del poder. Yo siempre digo, un gran avance civilizatorio fue la ilustración del siglo XVII, XVIII, donde la razón venció a la superstición. Pero el avance civilizatorio definitivo será cuando la razón vence al poder. Pero el poder es el que domina e impone. Y en política debes entender eso. Y debes ceder algunas veces ante el poder. Yo soy incapaz, no lo puedo hacer. Y es un error, es una debilidad. O sea, jamás le voy a dar la razón al que no la tiene, y eso me genera muchos problemas. Entonces no soy el mejor asesor a nivel político. ¿Qué lo hace feliz a usted? El servir, el estar tranquilo con mi conciencia.
En estos momentos estoy en una de las etapas más duras de mi vida, pero créeme que primero tú no escoges, se te presentan esos caminos, pero viviendo como han vivido otros sería sumamente infeliz. Contemporizando, cediendo ante las presiones, dejando tu autenticidad, etc. Presidente, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido de venir a Canal 11 y Radio Visión Honduras a estar con nosotros esta mañana y con el pueblo hondureño. Le dejo las cámaras y los micrófonos, usted que es especialista en esto, para que se despida y le envíe un mensaje a los hondureños. De esperanza, sí sabes, mira, en 10 años ya te conté un poco las transformaciones que hicimos y cualquiera la puede revisar, pero en mi mensaje de despedida al pueblo ecuatoriano les dije en mi foro final a la nación que el más importante avance es que habíamos recuperado la fe en nosotros mismos, la motivación. Una sociedad desmotivada, desmoralizada, es una sociedad vencida. Y eso es lo que hacen todos los días los poderes fácticos, los medios. Que los hondureños somos inútiles, los ecuatorianos somos inútiles, los latinoamericanos somos inútiles, que no tenemos solución, que todos somos corruptos, todos somos perezosos, que solo los gringos hacen bien las cosas, que el Estado no sirve para nada. Es una trampa a no dejarnos desmoralizar. Somos capaces de lograr lo que nos propongamos. No somos inferiores genéticamente a nadie. Sí, hemos perdido 2 siglos, el desarrollo es suficiente, pero podemos empezar esa senda hacia el buen vivir, hacia el bienestar, hacia el desarrollo de nuestros pueblos, con justicia, con dignidad, con prosperidad para todas y todos. Y ahora tiene un gobierno que va a ir de la mano con el pueblo hondureño. Muchísimas gracias, un inmenso abrazo. Gracias, presidente. Un gusto. Gracias a usted. Esta mañana con nosotros el expresidente Rafael Correa del Ecuador. Lo estaba esperando en el Congreso, me dicen. Muy agradecidos por su participación esta mañana y esperamos verlo pronto. Si regresa, lo vuelvo a invitar. ¿Qué tal el café? ¿Mejoró? ¿Más fuerte? Encantado. El café hondureño es riquísimo, de los mejores del mundo. Yo algunas veces compro en Bélgica, pero no sé, pues aquí me lo dan bastante ligero. Voy a ver si este está más fuerte, está más rico. Le voy a hacer llegar no lo toman muy fuerte ustedes, ¿no? Un pardical. No, sí, lo que pasa es que... Las veces que me ha tocado en el Banco Central, en Casa Presidencial, ligerito. Le voy a hacer llegar unas bolsas ahí con el presidente Zelaya. Muchísimas gracias. No Gracias. se moleste. Ha sido un No gusto. necesita molestarse. Ha sido un gusto. Gracias. Buenos días, gracias a todos. Que estén bien, sigan con nosotros en Canal 11.